A ver, confírmenme. Sí, profe. Correcto, muy bien. Entonces, voy a preparar un poquito de agua tibia. Mientras ahí les dejo la pizarrita para que le vayan leyendo y ahorita platicamos sobre ella. Bueno, vamos a ver. Dice ley de Coulomb. Entonces, vamos a entrar a la parte de electrostática. Sería importante definir qué es la electrostática. Si alguien me puede decir que estudia la electrostática, porque aquí no veo que la haya incluido. ¿Qué es la electrostática? Bueno, entonces definimos a la electrostática como la parte de la electricidad que estudia los fenómenos eléctricos relacionados con cargas eléctricas en reposo. Por eso dice electroestáticas, electricidad estática, cargas eléctricas estáticas. Bien, hablamos acerca de las interacciones que tienen los cuerpos, interacciones eléctricas que presentan los cuerpos que están cargados eléctricamente. Y entonces decimos que los cuerpos cargados eléctricamente con cargas del mismo signo se repelen y los cuerpos que tienen carga de signo opuesto se atraen. A veces a esto le llaman, ¿verdad?, la ley de acción de las cargas. Cargas iguales se repelen, cargas distintas se atraen. Los cuerpos con carga negativa, ¿verdad?, tienen un exceso de electrones y los que tienen carga positiva tienen una deficiencia de electrones. Se hace en general referencia a que la carga de los cuerpos, principalmente, por ejemplo, en los metales, depende de las cargas eléctricas negativas, es decir, los electrones libres que andan en los materiales, ¿verdad? No se hace referencia a las cargas positivas, que son los protones que estarían en el núcleo de los átomos de ese material. ¿Por qué? Porque no se pueden liberar tan fácilmente un protón del núcleo de un átomo. Pero los electrones sí podemos liberarlos por algunos medios mecánicos, liberar electrones de los átomos, y esos electrones en los materiales son los que determinan, ¿verdad?, si un cuerpo queda cargado positivamente o queda cargado negativamente. Entonces, los electrones, un cuerpo que tiene un exceso de electrones, pues tendrá carga negativa. Un cuerpo que tenga una deficiencia de electrones, pues tendrá mayor cantidad de cargas positivas debido a los protones en los núcleos de los átomos. A eso se refiere este comentario de aquí. Ahora bien, en el contexto de la electricidad distinguimos, los materiales se clasifican en
tienen esta clasificación. Materiales conductores, materiales aislantes y materiales semiconductores. Bueno, algunos agregan todavía una cuarta clasificación que serían los superconductores, ¿verdad? Entonces, es claro que los materiales conductores son aquellos que permiten el movimiento de cargas eléctricas. Los materiales aislantes no permiten el movimiento de las cargas eléctricas. Y los materiales semiconductores, ¿verdad?, bajo ciertas condiciones se consideran como aislantes, principalmente condiciones de temperatura y condiciones de pureza. Bajo ciertas condiciones, por ejemplo, de temperatura o de pureza, los materiales semiconductores se pueden comportar como aislantes o se pueden comportar como conductores. Entonces, esta es la clasificación. Si alguien quiere considerar la cuarta clasificación como superconductores, diríamos que los superconductores son materiales que presentan a una cierta temperatura una resistencia igual a cero. En otras palabras, cualquier movimiento de carga eléctrica o cualquier corriente de carga eléctrica, cualquier corriente eléctrica en esos materiales, teóricamente podría permanecer por tiempo indefinido porque no tienen resistencia, no presentan resistencia. Bien, para detectar la presencia de cargas eléctricas, este es un dispositivo que sí nos mencionan, ¿verdad?, en nuestras escuelas. Vamos a utilizar un electroscopio. Un electroscopio. Ese electroscopio, el más sencillo, ¿verdad?, que nos muestran es ¿verdad? Un electroscopio de hojas de oro. Aquí están las hojitas en la punta y esta es una varilla metálica metida en un recipiente ahí, ¿verdad? De tal manera que cuando cargamos esta esferita, ¿verdad?, por alguno de los métodos de electrización de los cuerpos, entonces la carga se distribuye en todo el cuerpo de esta varilla y eso hace que estas hojas metálicas se abran por la fuerza de repulsión. Un electroscopio, aparato que sirve para detectar la presencia de cargas eléctricas. Ahora bien, para cargar a los cuerpos eléctricamente, distinguimos tres métodos de electrización de los cuerpos. Método de fricción o frotamiento, método por contacto y método por inducción. Lo que sí hay que recordar es que tenemos para detectar el signo de cualquier carga, no sé si ustedes lo sepan, a ver, permítanme un momento.
Bueno, a ver, continuamos aquí. ¿Recuerdan ustedes cuáles son los patrones de carga que nos muestran el signo de cualquier carga desconocida? ¿Contra qué lo comparamos? ¿Cómo, profesor? Cuando nosotros queremos saber el signo de carga eléctrica de un cuerpo para saber si es positivo o negativo, ¿cuáles son nuestros patrones de comparación de carga? ¿En los electrones? Pero no vemos los electrones, no podemos decir tiene carga negativa. Una barra de vidrio, paño de seda, barra de plástico o algo así. A ver, otra vez, ¿cómo? Dígame. Creo que sí, Ajá. a ver. Podría ser una barra de vidrio o el paño de seda. Sabemos que si nosotros frotamos una barra de vidrio con un paño de seda, entonces, de manera arbitraria, Benjamin Franklin, recuerden que les dio el signo de carga positiva al vidrio, ¿verdad? Y si frotamos un trozo de plástico y lo frotamos con una piel de gato, ¿verdad? Entonces, el trozo de plástico le asignamos carga eléctrica negativa, ¿verdad? Esos son nuestros patrones de carga. Bien. Para estudiar las interacciones eléctricas, Charles Agustín Coulomb llevó a cabo las mediciones de estas interacciones y llegó al siguiente resultado. Ley de Coulomb. La fuerza de interacción eléctrica entre dos partículas, ojo, esta es una pregunta de la guía. Dice, la ley de Coulomb es válida para, aquí se está diciendo, miren, la fuerza de interacción eléctrica entre dos partículas, es decir, la ley de Coulomb se aplica para partículas. Bien, entre dos partículas es directamente proporcional al producto de sus cargas e inversamente proporcional al cuadrado de su separación. Bueno, aquí pinté dos cargas, Q1, Q2 y la fuerza de interacción eléctrica entre ellas. Si son cargas de signo opuesto, pues habrá esta fuerza de atracción, ¿verdad? ¿Qué magnitud tendrá? Bueno, la magnitud será de este producto, la magnitud de las cargas. Voy a dejar quitar esto para asentar claramente esto de aquí, porque luego también es un problema que traemos de aplicación. Magnitudes de las producto de las magnitudes de las cargas. Producto de las magnitudes de las cargas. La fuerza de interacción eléctrica entre esas dos cargas es su producto de magnitudes entre su separación al cuadrado. Magnitudes al cuadrado. Y esa proporcionalidad, esa fuerza que dicen que es directamente proporcional al producto de estas cargas, esa constante de proporcionalidad es lo que se llama la constante de Coulomb. En el sistema internacional tiene aproximadamente este valor, 9 por 10 a la 9 Newton metro cuadrado sobre Coulomb cuadrado. O bien escrita, cómo se escribe en términos de la permitividad del vacío,
epsilon 0. 1 sobre 4 pi epsilon 0. Ese 1 sobre 4 pi epsilon 0, recuérdese que es la constante de Coulomb, es esta de aquí, esta, en el sistema internacional. Muy bien. La unidad en que medimos las cargas eléctricas es el Coulomb y se define como la carga eléctrica que se transfiere en un segundo a través de una sección transversal de un conductor cuando existe una corriente eléctrica de 1 amper. Entonces, ahí tenemos la definición de la unidad Coulomb, que por cierto aquí está muy retirado. Coulomb, yo creo que la dejé retirada para que no se juntara ahí con la G. Coulomb. Ahí está. Bueno, muy bien. Continuamos. Tenemos también otra cantidad física que estudiar en la parte de electrostática, que se llama el campo eléctrico. Y como estamos en electrostática, pues este es un campo electrostático. Es decir, un campo que no cambia con el tiempo, permanece constante en el tiempo. Y electrostático porque es un campo producido por cargas eléctricas en reposo. Este campo eléctrico se define así. El campo eléctrico E es una cantidad vectorial, el campo eléctrico. El campo eléctrico E es en un punto del espacio, se define como la fuerza por unidad de carga de prueba que experimenta dicha carga en ese punto del espacio. Sí, si yo coloco en un punto del espacio una cierta carga llamada carga de prueba y mido la fuerza que actúa sobre esa carga, el cociente de estas dos cantidades me da el campo eléctrico. Que la dirección de este campo, pues está en la dirección de la fuerza. Si esta es la dirección de la fuerza, el campo estará en esa dirección, ¿verdad? También, el campo eléctrico. Muy bien. La fuerza que experimenta una carga Q en una región del espacio, bueno, ya de aquí, antes de pasar a recuérdenme una característica de esta carga de prueba. Debe ser positiva. Debe de ser positiva, ¿verdad? Muy bien. Recuérdense que la carga de prueba se define como una carga positiva. De esta definición podemos brincar a la fuerza que experimenta cualquier otra carga. Simplemente despejamos la fuerza y me queda que la fuerza es igual al campo por el producto de la carga, pero no la carga de prueba. La carga que estoy colocando en ese punto. ¿Qué diferencia hay entre esta ecuación y esta? Experimentalmente, ¿qué diferencia hay? Bueno, en que aquí estoy midiendo el campo a través de esta carga de prueba. Y aquí estoy midiendo la fuerza porque ya medí el campo. ¿Ah? Estoy midiendo la fuerza sobre cualquier otra carga porque ya medí cuánto vale el campo. Muy bien, entonces esto me recuerda que las cargas positivas experimentan fuerzas eléctricas en la dirección del campo eléctrico. Las cargas positivas se experimentan, si las liberáramos nosotros, se moverían en la dirección del campo. Mientras que las cargas negativas se moverían en la dirección de la fuerza. ¿Qué dirección? Sentido opuesto al campo. Eso indica ese signo menos. ¿Verdad? Sentido opuesto al campo. Bien. El campo eléctrico de una carga puntual, ¿verdad? Cuando se aplica esta definición de fuerza por unidad de carga de prueba, ¿verdad? Se encuentra que toda carga puntual genera un campo eléctrico de esta magnitud.
la constante de Coulomb por la carga fuente que está generando ese campo entre la distancia que hay de la carga al punto. Sí, si yo quiero calcular cuánto vale el campo eléctrico aquí, ¿verdad? Esta es la distancia, R. La distancia que hay de la carga al punto. Y eso me va a dar el campo en ese punto. Y esta Q, pues es la carga, esta carga que está generando ese campo. La configuración de los campos, las cargas positivas generan campos que van de la carga al infinito, si son cargas aisladas. Y las cargas negativas son cargas que generan un campo eléctrico que vienen del infinito y convergen en la carga. Por esa razón, un análogo con la hidráulica es las cargas positivas fungen como fuentes, una fuente. Las cargas negativas fungen como sumideros, una coladera aquí, ¿verdad? Bien. Tenemos el campo de algunas distribuciones, que es importante que conozcamos. Luego nos dicen, ¿cuál es el campo de un dipolo eléctrico? ¿Verdad? Un dipolo eléctrico, recuerden que es un arreglo de dos cargas, iguales en magnitud, pero de signo opuesto. Y está caracterizado por un vector llamado momento dipolar eléctrico, este P, ese P. Se llama momento dipolar eléctrico. Momento dipolar eléctrico. ¿Qué unidades tiene el momento dipolar eléctrico? Recuérdenme, por favor. El momento dipolar eléctrico. Aquí lo estoy poniendo. El momento dipolar, ¿verdad?, se define como el producto de la carga de cualquiera de las dos multiplicada por su separación, es decir, coulombs por metro. Coulombs por metro. Son las unidades de momento dipolar eléctrico. ¿Qué pasó? Es que tengo una duda, ¿por qué momento? O sea, ¿por qué le llamamos a esos fenómenos de la física momento? O no, es que nunca he entendido. ¿Así o T y L antes? Muchas cantidades están definidas que a veces de momento no sabemos por qué las definen así. Recuerda que cuando definieron el producto escalar de dos cantidades, A punto B es igual a AB coseno del ángulo teta. Y esto se definió. Dice Resnick, ¿por qué lo definimos como A por B coseno del ángulo teta y no como A por B tangente del ángulo teta? O alguna otra operación entre esas dos cantidades. Dice, no, conviene así porque mientras la física se va construyendo, esas cantidades se van a necesitar. Por ejemplo, vamos a necesitar definir el trabajo de una fuerza como el producto escalar de una fuerza por un desplazamiento. Hasta acá vemos su aplicación. Visto así, ¿verdad?, ya tenemos entonces, en base a una definición, la construcción de un modelo matemático de una cantidad física. Y ahí vamos construyendo la física como un edificio, ¿verdad? En el caso del momento dipolar eléctrico, no podríamos explicar cómo un trozo de materia, ¿verdad?, cuando se somete a la acción de un campo eléctrico, ¿verdad?, cuando se somete a la acción de un campo eléctrico externo, ¿verdad?, entonces
surgen cargas de polarización aquí, en esta cara, positivas, negativas. Y en términos de una carga positiva y en términos de una carga negativa y una positiva, así como está aquí, podemos explicar a nivel microscópico la polarización de este trozo de materia. La polarización de las moléculas que hay desde el punto de vista microscópico, utilizando el concepto de dipolo eléctrico y momento dipolar eléctrico. Si estuviéramos en magnetismo, diríamos esto sería como un imán que trata de orientarse en la dirección del campo, ¿verdad? Entonces, esta es la polarización, ocurre en el sentido en el que está el campo eléctrico. Y cuando nosotros queremos ver también la torsión de un dipolo, ¿verdad? Es decir, si nosotros consideramos una barra cargada positivamente en una parte, negativamente en otra, y metemos un campo eléctrico ahí, esta barra va a tender a experimentar una torsión, un torque. ¿Y cómo explico ese torque? Pues ese torque lo explico como el producto de ese momento dipolar por el campo eléctrico. Así es como podemos explicar muchas cosas físicas si definimos esta cantidad llamada momento dipolar. Si no, pues quién sabe cómo podría llegar a la construcción de otras cantidades físicas y a la explicación de los fenómenos eléctricos, y no nada más eléctricos, otros fenómenos que puedan surgir. Muy bien. Entonces tenemos que el campo eléctrico generado en un punto de su bisectriz está dado por esta expresión, ¿verdad? Por esta expresión. Hay que recordarla, aquí sí se requiere para no estar, ¿verdad?, haciendo los cálculos a la hora de estar haciendo un examen. Hay que recordar estos modelitos matemáticos, ¿verdad? O sea, no es malo, no es mala la memoria, ¿verdad? Por esa razón los exámenes están construidos en varias categorías, ¿verdad? Defina usted qué es el campo eléctrico. Pues dijo el profesor que el campo eléctrico se define como una cantidad física naturaleza vectorial igual a la fuerza por unidad de carga de prueba. Muy bien. Eso es memorizar, ¿verdad? Luego viene otra sección de preguntas, ¿verdad? Encontrar la opción correcta. Bueno, esa parte corresponde a la habilidad que nosotros desarrollamos en hacer pequeñas cuentitas. No es memorizar. Luego viene una relación de completar la propuesta que se hace con una o dos palabras. Y luego viene la relación de columnas. Entonces, y luego viene los problemas donde ya se ve la aplicación, ¿no? El razonamiento. Pero esos exámenes están pensados para que el alumno ponga en práctica, ponga en juego todas estas habilidades. No están hechas nada más así porque a alguien se le haya ocurrido, ¿eh? Entonces, hay que recordar que el campo eléctrico de un dipolo está dada por esta expresión. Hay que recordar el campo de una línea infinita de carga. A una distancia R, si esta línea tiene una carga por unidad de longitud lambda, ¿verdad?, el campo generado por esta línea de carga, grande, infinita, no alcanzo a ver los extremos, se calcula como, ¿verdad?, como lambda sobre 2pi epsilon 0, 1 entre R. Cuidado aquí porque yo me estaba confundiendo. Dije, ¿por qué le puse este símbolo aquí? Parece símbolo de perpendicularidad. No,
No. Quiere decir lambda sobre 2 pi epsilon 0 por 1 entre R. Ya si me dan valores numéricos, ¿verdad? Pues ya los meto en esta ecuación y determino cuánto vale el valor numérico del campo eléctrico generado por esta línea de carga. Bien, otros campos importantes son el anillo de carga. El campo generado por un anillo de carga se parece mucho a al del dipolo. Está aquí a la 3 medios, está aquí a la 3 medios, ¿verdad? Bien, R es el radio de ese anillo, Z es la distancia medida desde el centro del anillo hasta el punto donde estoy calculando el campo eléctrico. Es claro que si Z es igual a 0, ¿verdad? El campo aquí es 0. Campo de este anillo. Si el anillo está cargado de manera uniforme. Si el anillo está cargado con la mitad positiva y la mitad negativa, es otra cosa. Hay que hacer los cálculos. Pero si el anillo está cargado de manera uniforme, solamente tengo un campo aquí, en esta dirección, con esta magnitud. El disco de carga. El campo eléctrico generado por un disco de carga está dado por su densidad superficial de carga sobre 2 epsilon 0, que multiplica a 1 menos z entre la raíz cuadrada de r cuadrada más z cuadrada, donde r es el radio del disco. Entonces son modelitos matemáticos que, si no se dedujeron en el curso normal, hay que tenerlos presente en todo caso. Hay que tenerlos presente, ¿verdad? Y de esta ecuación se saca lo que es el campo de la placa infinita o lámina infinita. ¿Cómo se hace eso? ¿Verdad? Pues si yo considero que me acerco lo suficiente al disco, no alcanzo a ver los puntos de la periferia. Y si no alcanzo a ver los puntos de la periferia, me parece que estoy frente a una gran pared o lámina infinita. Entonces desaparece este término desaparece cuando z tiende a 0 y solamente me queda el factor sigma sobre 2 epsilon 0 por 1. Eso es lo que tengo aquí. El campo de un plano infinito. Campo de un plano infinito. Muy bien. No en todos lados se ve la ley de Gauss, sin embargo, vamos a comentar un poco acerca de la ley de Gauss. Hay que recordar que la ley de Gauss me habla del flujo de campo eléctrico que ocurre a través de una superficie cerrada. Y su enunciado quedaría de esta forma. El flujo de campo eléctrico a través de cualquier superficie cerrada es directamente proporcional a la carga neta que hay en el interior de dicha superficie. Bueno, la representación del flujo es esta. En el lenguaje matemático, esto significa flujo. ¿Flujo de quién? De esta cantidad. Flujo de campo eléctrico. ¿Y esto qué es? Una superficie. El flujo de campo eléctrico a través de esta superficie cerrada, ese símbolo aquí. Flujo de campo eléctrico a través de una superficie cerrada. ¿A qué es igual? A la carga que hay en el interior de la superficie sobre epsilon 0. Es decir, independientemente de la forma que tenga la superficie cerrada, el resultado de esta integral siempre es Q
sobre epsilon 0. Si yo tengo aquí una Q, aquí dentro de este cilindro, tengo una Q igual a lambda por H, una línea que tenga ahí de altura H. Bueno, la Q es lambda por H, y eso es lo que iría aquí, lambda por H. Si yo tengo aquí adentro, tengo una Q igual a menos 5 coulombs, más 8 coulombs, menos 3 coulombs, etcétera. La Q es 0. Eso es lo que iría aquí. 0 entre epsilon 0, y etcétera. Independientemente de la forma que tenga la superficie, el flujo es igual a la carga total sobre epsilon 0. Por cierto, esa constante de proporcionalidad es esta, 1 sobre epsilon 0. Es directamente proporcional a la carga neta. Esta es la constante de proporcionalidad. Bueno, entonces tenemos tres tipos de distribuciones de carga. Una distribución de carga lineal, medida en unidades de carga sobre longitud, ¿verdad? O bien el elemento de carga entre la longitud. Esta sería una distribución de carga uniforme. Si la distribución de carga es uniforme, ¿verdad? Esta carga por unidad de longitud, ¿verdad? Se escribe como la carga total entre la longitud total. Pero si la carga no está distribuida de manera uniforme, yo tengo que irme punto a punto de la línea y preguntarme qué elemento de carga tengo en un trocito de línea. Eso es la carga puntual por unidad de longitud. Y estas dos cantidades son iguales. Eso es lo que nos dicen los profesores, ¿verdad? Que estas dos cantidades son iguales. Q entre L es igual a delta Q sobre delta L es igual a dQ sobre dL. Esto es igual a una constante, si Q, uniforme. Si Q es uniforme, se cumplen estos modelos. Da lo mismo agarrar este que agarrar este. Muy bien, eso es física 3. ¿Qué pasó? No necesariamente. No nos agarremos con leyes así. Mire usted, yo tengo una línea aquí. Si yo digo que toda esta línea tiene carga Q y todo esto tiene una longitud L, yo tengo una razón, Q sobre L. Si yo agarro otro trocito y en este trocito tengo una delta Q, le puedo llamar delta Q, le puedo llamar delta Q', le puedo llamar etcétera. ¿Sí? Y entonces diría, la cantidad de carga Q que tengo en esa pequeña cantidad delta L, y si agarro otro más chiquito por acá, que le llama un delta Q, así como una rho, delta Q entre delta L. Lo que hay que distinguir que son diferentes es la carga por unidad de longitud. Va a ser la misma. Este cociente va a ser el mismo que este cociente. Estrictamente no puedo decir dQ sobre dL. ¿Alguien me puede decir por qué no puedo decir esto si Q es uniforme?
Eso si nos metemos al terreno matemático. Porque si Q es uniforme, Q no cambia. Y esta es una variable de integración. Cuando esto lo meta en una integral, ¿verdad? Voy a decir que la Q está variando desde Q igual a cuánto hasta Q igual a cuánto. Estrictamente no podrían meternos ahí, ¿verdad? Por esa razón, no estoy siendo tan formal aquí. Es válido que escriba delta Q entre delta L, ¿eh? ¿Sí? No hay ningún impedimento. Es más, aquí también le puedo quitar esta de Q y ponerle una Q mayúscula, otra Q, ¿no? ¿Sí? Lo que quiero decir es esto, lo esencial es esto. El cociente de carga por unidad de longitud. El cociente de carga por unidad de longitud. El cociente de carga por unidad de longitud es constante si Q es uniforme. Eso sí. ¿Correcto? Entonces, no nos limitemos, ¿eh? Muy bien. Continuamos. A ver, hacemos el descanso. ¿Qué preguntó, profe? ¿A qué hora tenemos el descanso? 8:50. Bueno, ya merito. Vamos a ver qué más tenemos acá. Hay que recordar que la distribución lineal es así. La distribución superficial es carga por unidad de superficie. Y la distribución volumétrica es carga por unidad de volumen. Carga por unidad de volumen. Muy bien. Entonces, hasta aquí tenemos la situación del campo eléctrico. Vamos a ver. Y entonces, vamos a ver. Bueno, estoy viendo que me está faltando la parte de potencial y capacitancia. Ese no sé dónde lo metí. A ver. Porque aquí tengo magnetismo. Acá está. Ahí está. Muy bien, aquí lo tengo. Ahí está. Pues 2 minutitos. Ahí está. En el estudio del movimiento de las cargas, hablamos de otras cantidades físicas. Entre ellas es el potencial eléctrico. Potencial eléctrico. Y diferencia de potencial. ¿Cómo se define la diferencia de potencial eléctrico entre dos puntos? Así como un trabajo por unidad de carga de prueba. Esto es diferencia de potencial eléctrico. Trabajo por unidad de carga de prueba. ¿Qué trabajo? El trabajo para mover esta carga de un punto A a un punto B. O equivalentemente, la diferencia de potencial como menos la integral de E punto dr. Cuando va uno del punto A al punto B, tiene uno de estas dos opciones de calcular eso que se llama diferencia de potencial. En nuestro lenguaje de la física, en el lenguaje de la ciencia, esto es diferencia de potencial. Aunque luego a veces nos los manejen como voltaje. El voltaje en el punto B menos el voltaje en el punto A. A lo mejor en el área técnica podría llamársele la diferencia de voltajes. No, aquí le llamamos la diferencia de potencial eléctrico entre dos puntos del espacio. Se obtiene así, como un trabajo por unidad de carga.
Entonces, el potencial eléctrico en un punto del espacio es el trabajo por unidad de carga de prueba en contra de las fuerzas eléctricas para mover dicha carga desde, aquí repetí 2 veces la palabra desde. Vamos a tacharla. Desde el infinito hasta un punto del espacio. Bueno, entonces, si yo quiero calcular el potencial eléctrico en un punto del espacio, me traigo entonces la carga de prueba, porque la carga de prueba me sirve para medir, fíjense ustedes, me sirvió para medir el campo eléctrico. Aquí me está sirviendo para medir la diferencia de potencial. Y esto sería para traerme la carga de prueba desde el infinito, es decir, un punto donde no hay interacciones eléctricas, hasta un punto donde está presente el campo eléctrico. Esta es la definición. Esta es la definición de el potencial eléctrico en un punto del espacio. Y ojo, se define igual que aquí. Sería el trabajo por unidad de carga de prueba para traer desde el infinito hasta el punto P dicha carga de prueba. Bien, este es el modelo matemático del potencial eléctrico en un punto del espacio. La unidad en que se mide esa diferencia de potencial se ve aquí, es una unidad de trabajo, joules, entre una unidad de carga, coulombs, unidad que le llamamos volt. Entonces, nos vamos a quedar hasta aquí para que tengamos tiempo, y me incluyo, tengamos tiempo de estirar un poco las piernas o comer algo, ¿no? Para el estómago. Nos vamos a quedar hasta potencial eléctrico y diferencia de potencial. Yo lo voy a anotar aquí en la lista donde me quedé. Aquí voy a anotar, dice, expliqué hasta potencial eléctrico en un punto del espacio. En un punto del espacio. Con el grupo 3S, ahí está. Y guardamos la lista. Oiga, profe, soy Abarca García de Guriel. Sí, acudí a clase, hija. Disculpe. A ver, ¿quién es usted? ¿Cómo se Abarca llama? García, el primero de la lista. Abarca, aquí está. Qué bueno que estaba viendo ahí la lista, si no, si hubiera ido con esa falta. Bueno, ¿quién más? Yo también, profesor Bárcenas Saldaña. Bárcenas, a ver, Bárcenas, acá está Bárcenas, correcto. ¿Quién más? ¿Todo bien? Sí, todo bien. Bien, guardo. Primero dejo de compartir. Dejamos de compartir. ¿Por qué algunos están en amarillos, profe? Son los que contestaron en el segundo pase de lista. Eso es lo que quiere decir. Pero no quiere decir nada, no es una sanción ni nada. Es para control, porque luego a nosotros nos piden controles de asistencia y pues ya nosotros mandamos nuestros controles por esa razón. Bien, ¿algo que me quieran preguntar antes de despedirnos? Bueno, muy bien. Nos vemos la siguiente sesión, jóvenes. Pásenla bien. Hasta